aquí estamos de regreso de nuevo. Hay algo que nos tiene un poquito preocupado. Bueno, quizás sin mucha lógica, porque no podemos cambiar nada. Bueno, pero por lo menos uno se desahoga o por lo menos piensa en lo que cree y en lo que ve. Este problema que hay ahora mismo entre Rusia y Ucrania puede traer graves consecuencias para el mundo. Y nos sorprende, y ya pensábamos que esa época habían pasado, pero estamos regresando de nuevo al pasado, donde Rusia, que ya se anexó a Crimea, que no divide con Rusia, porque el Mar Negro lo separa, sino que pertenece en cuanto a tierra se refiere a Ucrania, pero ya Rusia se lo anexó. Entonces, ¿cuál es el problema principal de Crimea? Bueno, ya ellos están unidos a Rusia porque hay dos grupos. Un grupo prorruso y otro grupo pro-independencia. Entonces, al Putin hacer la intervención militarmente a Crimea, se la anexó a Rusia. Ahora está la tensión de Ucrania y Rusia, donde van más de 14,000 muertos después del 2014, cuando se calentó la pista. Pero ahora es más compleja la cosa, porque en el Mar Negro está la OTAN, ahí mismo están llegando entre la OTAN los Estados Unidos, y hay otros grupos que se están uniendo a Ucrania, donde puede traer graves consecuencias para el mundo. Vamos a escuchar este mensaje, vamos a ver si se escucha. Vamos a ver si se escucha. Ucrania se vuelve a calentar peligrosamente. En los últimos días, se calcula que Rusia ha desplegado unos 25.000 soldados, varios grupos tácticos y tanques en su frontera con la región del Donbass ucraniano, sumando así casi 100.000 efectivos repartidos entre la frontera y la península de Crimea. A estos efectivos se les va a añadir además, en breve, unos 15 buques de guerra que ya se dirigen al Mar Negro. Todo esto significa la mayor escalada militar de los últimos años de este conflicto, y llega justo tras la muerte de varios soldados ucranianos en uno de los intercambios de artillería más potentes que se recuerdan. Y aunque desde Rusia parece que quieren asegurar que estos movimientos son solo maniobras rutinarias, también lanza mensajes que suenan algo menos apaciguadores. В большинстве своем понимают просто пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта. Así, tras más de 7 años de conflicto armado, de ruptura constante de los tratados de paz y altos el fuego, y de acumulación de fuerzas militares en la región del Donbass, la pregunta ante esta nueva escalada es si está Rusia realmente preparando una invasión de Ucrania. Tras su independencia de la Unión Soviética en 1991, Ucrania siempre quiso tender puentes hacia su frontera occidental y mejorar su relación con Europa, algo que le ha separado siempre de Rusia y le ha hecho estar considerada una amenaza para sus intereses. El actual conflicto tiene su origen precisamente en estas divergencias. Hace más de 7 años, en 2013, arrancaron las protestas de las mayorías sociales de Kiev contra el entonces presidente prorruso Viktor Yanukovych y su decisión de frenar la entrada de Ucrania en la Unión Europea, plegándose claramente así a los intereses del Kremlin. Las protestas se convirtieron rápidamente en un conflicto violento, que por un lado terminó con Yanukovych exiliado a Rusia, pero que por otro sirvió para que Putin orquestara una cadena de maniobras para ahondar en la desestabilización del país. En marzo, la península de Crimea aprobaba por referéndum abandonar Ucrania y pasar a ser territorio satélite de Rusia. Y en abril de ese año, miles de combatientes y mercenarios prorrusos lanzaban una ofensiva violenta en la conocida región del Donbass, compuesta por las provincias de Donetsk y Luhansk, ambas de mayoría social prorrusia, y que terminarían por declarar su independencia de Ucrania. Desde entonces, las tensiones no han parado de fluctuar y de acumular víctimas mortales y de crear refugiados.
Y todo a pesar de la firma en 2015 de los llamados acuerdos de Minsk II, cuando Francia y Alemania consiguieron sentar en la mesa a Rusia y Ucrania para pactar un alto el fuego y una ruta de salida al choque, en la que se incluían la salida de las fuerzas irregulares y mercenarios del Donbass y la celebración de elecciones plebiscitarias en las dos regiones invadidas. Pero el acuerdo pronto fue papel mojado, y desde entonces la dinámica ha sido la desconfianza, las presiones y el intercambio de disparos en el frente. En 2018, el entonces presidente Petro Poroshenko prohibió la entrada a Ucrania a todos los varones rusos entre las edades de 15 a 60 años, en un intento por evitar infiltraciones rusas. Además, pidió ayuda formal a la OTAN, en forma de buques de guerra que aseguraran la libre circulación en el mar de Azov, bajo control de la Armada rusa tras la independencia de Crimea. La cosa pareció mejorar en diciembre de 2019, cuando el recién nombrado presidente Volodymyr Zelensky prometía en su campaña terminar con la guerra en el Donbass. Incluso llegó a decir que se arrodillaría ante Putin si eso servía para frenar el conflicto. Pero meses después se dio cuenta de que salir del status quo del conflicto sería muy difícil, y la situación siguió sin moverse, a pesar del armisticio firmado a mediados de 2020 y que produjo una desescalada bastante notable del conflicto. Si bien en marzo de 2021, de nuevo se volvieron a intensificar los ataques de artillería de los separatistas prorrusos contra el bando ucraniano, lo que junto al enorme despliegue de tropas de Rusia está levantando las peores sospechas, a pesar de que el Kremlin sigue negando su interés en avivar una guerra total sobre su vecino. Y esto último es algo que para algunos expertos podría ser verdad. Algunos creen que en medio de la mayor crisis sanitaria en décadas, Vladimir Putin estaría testando el apetito por el conflicto de la nueva administración de Joe Biden, quien nada más llegar a la Casa Blanca llamó abiertamente asesino al presidente de Rusia. Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Sin embargo, otros expertos apuntan a que la reciente propaganda vertida en las televisiones rusas, donde se afirma que Ucrania estaría preparando un genocidio contra la población prorrusa en el Donbass, podría significar, precisamente, que Rusia estaría pensando en entrar en Ucrania a pacificar este supuesto genocidio y, de paso, hacer efectiva la anexión definitiva de las regiones separatistas. Washington ya ha mandado 2 barcos al Mar Negro con un mensaje claro a Putin. El apoyo de Estados Unidos a Ucrania es incondicional. Mientras, Rusia sigue elevando el tono y buscando un posible pretexto, y Kiev asegura estar lista para una guerra abierta con su vecino mayor. Y cuanto más fuertes suenan los tambores de guerra, cada vez es más fácil que un error de cálculo desemboque en un nuevo conflicto en el flanco este del continente europeo. Señores, más o menos ustedes vieron escucharon un poquito la retórica de este problema que es grave. Se ve como si fuera simple, pero realmente no lo es. Hablar de Rusia no se está hablando de un país cualquiera. Ustedes escuchan, por ejemplo, qué sé yo, qué decimos, ¿cuál? Cualquier país de eso del Medio Oriente, que tienen su sistema diferente, que tienen su ideología diferente y que son enemigos de los Estados Unidos tradicionalmente. Son una amenaza para los Estados Unidos y quizás para la paz del mundo, pero no es tan profunda y tan grave la situación como es este caso de Ucrania y Rusia. Porque aquí están los Estados Unidos, está la OTAN completa, según lo que hemos leído y lo que hemos visto, para apoyar a Ucrania, y eso puede desenlazar la Tercera Guerra Mundial. Puede ser algo muy difícil para la Tierra, muy complejo. Putin es un hombre inteligente, ha demostrado que tiene cierto control emocional, ha demostrado en estos años que está dirigiendo a Rusia que es un hombre en su momento calculador y en otro momento es un hombre que no es agresivo.
aunque viene dirigiendo la KGB desde hace tiempo, que era un coronel de la KGB, que era de los hombres quizás más sanguinarios de la época, cuando Rusia estaba empoderada. Pero, ¿dónde está el poder, el gran poder de Putin? Es que Putin le devolvió la dignidad a Rusia. Subió de nuevo la autoestima de los rusos. Le subió nuevamente la dignidad a las Fuerzas Armadas rusas, que estaban en el piso en los otros gobiernos que dirigieron a Rusia en los últimos años, que eran arrodillados a distintos países del mundo, y Putin se ha dado la tarea a demostrar que Rusia todavía sigue siendo Rusia, que sigue siendo, si no es el segundo país más fuerte de la Tierra, no pasaría del tercero. Hasta ahora se cree que el más fuerte de la Tierra es los Estados Unidos. La discusión está ahora entre China y Rusia, cuál es el más fuerte de la Tierra, pero no creo que China, independientemente a sus millones de militares, motivados por los millones de personas que tienen, que son el país con más gente de la Tierra, son casi la mitad de la gente de la Tierra, una tercera parte, una cuarta parte. Pero las creaciones militares, los armamentos rusos están hasta ahora se conoce que están por encima de China y que solamente lo supera los Estados Unidos. Según los últimos informes que hemos leído y que hemos visto, los Estados Unidos es el país que tiene el presupuesto más alto de la Tierra para las Fuerzas Armadas, 600, qué sé yo cuánto, $1,000 millones al año para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, 680,000. Rusia, que es el otro, tiene como 200 y pico, 300,000 millones, que no llega a la mitad del presupuesto de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de uno y el otro? Bueno, el sistema. Los Estados Unidos es un país capitalista, democrático. Y Rusia tiene un sistema que ellos le llaman, que no se sabe si es socialista, si es izquierdista, si es comunista. No está claro el criterio. Lo que sí se sabe es que hay una dictadura de izquierda, con beneficios o sin beneficios. Los rusos hasta ahora hemos visto que se han quedado un poquito bajo perfil con ese sistema que no sabemos si se sienten bien o no, porque la represión que existe es igual que la que existe en China o en otros países del Medio Oriente. Pero para continuar con esto, vamos a una pausa y ya regresamos.